Bienvenidos una vez más a su canal Gracia Divina. En este momento quisiera traerles a ustedes un tema con relación a la soberanía de Dios y al derecho que Dios como un rey soberano tiene sobre la parte de la elección. Cómo Dios puede elegir a uno y a otros no. La pregunta sería si hay una injusticia en Dios de que Dios elija a unos para la salvación y a otros lo deje tal y como están. O si Dios elige a un grupo de personas o a una persona para hacer en ella su pueblo y al otro simplemente lo deja. Si hay alguna injusticia, ¿por qué Dios no los escoge a todos? Será este el tema que yo voy a estar tratando en este momento, pero basado en un solo capítulo de la Biblia, donde precisamente habla de esto, y es Romanos capítulo 9. Y ahí vamos a comenzar a leer desde el primer versículo y sigan conmigo hasta el final para que vean cosas buenas y detalles buenos, no que lo interpreto yo, sino lo que la palabra de Dios dice con relación a la elección soberana de Dios. Y comenzamos leyendo, por favor, en el versículo primero, donde nos dice el apóstol Pablo: verdad os digo en Cristo y no miento, y en mi conciencia me da testimonio el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque yo desearía, dice Pablo, ser anatema o separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son esos? Los israelitas. ¿Quiénes son esos? Los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes también son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol San Pablo aquí, él anda con una tristeza dura en su corazón y un continuo dolor por la gente que son de su nación. Él deseaba que todos ellos fueran salvos. Es lo que él quisiera. Hubiese querido como judío. De hecho, él al principio vino y predicó a los de la circuncisión y luego se fue a los gentiles. Pero primero fue a los de la circuncisión, a los que eran a los que él llama ahí su pueblo, su gente. Entonces, vemos cómo el deseo grande que tenía el apóstol Pablo de hacer algo, con tal de ayudar a algunos de sus hermanos, de quienes eran las promesas, de quienes eran los pactos, de quienes eran la promulgación de la ley, de quienes también eran los patriarcas y de los cuales también, según la carne, había venido el Cristo. O sea que Pablo quería en su corazón ardiente acaparar a todos los judíos y ayudarlos para que entendieran el plan de la salvación y fueran salvos. Ese era el deseo del apóstol San Pablo. Ahora, hay una realidad detrás de todo esto, que dice entonces aquí, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. No que la palabra de Dios haya fallado. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios haya fallado? Dios escogió un pueblo para que fuera referencia de su amor, de su fidelidad, de que fuera alguien en quien realmente Dios pudiera depositar en ellos su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, y que esta gente le fuera fiel. Pero el apóstol San Pablo estaba viendo que todo era lo contrario. Israel había traicionado al Mesías. Israel había dado muerte al Hijo de Dios. Y desde los tiempos antiguos siempre era un pueblo rebelde y contradictor. ¿Acaso falló la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que Dios pudo haber fallado? No, Pablo mismo responde ahí, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿Qué significa? Aplicándolo a estos tiempos, entonces yo diría que no todos los que van a una iglesia son creyentes.
No todos los que profesan una confesión de fe y hacen una confesión pública son salvos. La salvación no tiene nada que ver con una confesión, tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Las personas por religión pueden ir frente a un altar, incluso pueden tener un grado de contrición, un grado de arrepentimiento, pero no es según Dios. Si es un grado de arrepentimiento mundano, bueno, eso lo juzgará Dios y se verá en el futuro si esa persona realmente hizo una confesión de fe según Dios para salvación. Entonces, Pablo está diciendo, no todos los que descienden de Israel son los israelitas, los que Dios escogió para eso. Hay un grupo de personas de Israel que van a ser salvos, que son los fieles, los que siempre han estado ahí en el propósito de Dios. Y el resto, que son la mayoría, pues esos no son de los hijos de Abraham, no son los descendientes de los que Pablo está hablando, que son los fieles. Aquellos que Pablo dice, no, la palabra de Dios no ha fallado por esos que han permanecido. Vamos a seguir leyendo. Dice ahí en el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos israelitas. Los que no son según la carne, son aquellos que son según la promesa. ¿Cuál es la promesa? En Isaac serán benditas. En Isaac será llamada descendencia. Los hijos de Isaac, acuérdense, Abraham tuvo dos hijos. Tuvo a Isaac y tuvo a Ismael. Ismael fue su hijo primogénito, pero Isaac vino después. Entonces Ismael supuestamente debía haber heredado la bendición de la primogenitura. Sin embargo, Dios eligió a Isaac y dijo, en Isaac me será llamada descendencia. Entonces Dios sí eligió a Isaac sobre Ismael. De alguna manera la ley beneficiaba a Ismael como el primogénito, como el que tenía el derecho. Sin embargo, Dios decidió que fuera Isaac y no Ismael. Y más adelante veremos otro caso muy parecido a este. Dice aquí que entonces los descendientes son aquellos que son según la promesa que se le dio a Abraham sobre Isaac. Porque la palabra de la promesa era esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre. Ahí entonces ahora viene a hablar de otro caso parecido al que de Abraham, en el caso ya de Rebeca, la mujer de uno de los hijos de Abraham, en este caso de Isaac, de la promesa, donde dice que ella concibió de Isaac, pues dice que todavía no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. O sea, Rebeca tenía mellizos dentro de su vientre. Traía 2 niños varones. Entonces, estos niños aún no habían hecho ni bien ni mal, y ya Dios había hecho algo con esos niños, aún desde el vientre. ¿Qué es lo que Dios había hecho o había dispuesto a hacer con uno y con el otro? Dice aquí la palabra de Dios, versículo número 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. El mayor, hay una sentencia, hay un decreto ahí. El mayor servirá al menor. ¿Quién era el mayor de los hijos de Rebeca? Esaú. ¿Quién era el menor? Jacob. ¿Quién debía haber recibido la primogenitura y el derecho y toda la bendición de la familia en el orden espiritual? El primogénito. Sin embargo,
Aquí, ¿qué pasó? Dios dijo, no. Jacob será el bendecido. Jacob será el escogido para que a través de él yo glorificarme con mi pueblo, con los salvos. Mírenlo como sigue diciendo. ¿Que pues diremos que hay injusticia en Dios? Esa es la pregunta que haría cualquier persona. Que a quien tú le dijeras que Dios elige a uno sobre otros y da la idea como que si Dios hace acepción de personas. Bueno, aquí Dios ha elegido en contra de la ley que él mismo había establecido sobre quién debía de tener la bendición y la primogenitura. Sin embargo, Dios es soberano y Dios escoge a quien él quiere, cuando quiere y en el momento que lo quiere. Por lo tanto, en este momento Dios hizo eso y la pregunta que haría cualquier persona es si hay injusticia en Dios. Pero si no habían hecho ni bien ni mal ninguno de los dos, ¿por qué Dios elige a uno sobre el otro? Porque a él le plació, él quiso hacerlo y nadie puede juzgar eso. Ahora, si Dios te quiere salvar a ti, agradece a Dios porque Dios te salva. Pero si Dios quiere dejar a otra persona en su condición y darle justicia, que es lo que merece, y no misericordia, Dios no es injusto con eso. Dios le está dando justicia porque merece morir. Y si a ti que no mereces vivir, Él te permite vivir, eso se llama misericordia, eso se llama gracia. Y no es que tu pecado no recibió un precio que pagar. Cristo fue el precio para que Dios te perdonara a ti, me perdonara a mí. Alguien tuvo que pagar por eso. Entonces Dios, Cristo, pagó por mí y pagó por ti. Pero Dios ha elegido precisamente a quien ese sacrificio de Cristo le va a ser eficaz sobre él. Eso está en la elección de Dios y no en la elección de la persona. Continuemos leyendo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? El mismo Pablo dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios? Porque nadie realmente quiere ni nadie puede correr hacia Dios, no hacia Dios. Entonces, como nadie corre hacia Dios, entonces Dios lo que hace dice, bueno, ok, entonces yo elijo quiénes van a correr hacia mí, quiénes van a venir a mí, a quién yo voy a traer, yo elijo quiénes. Y eso es lo que hace Dios. Depende de Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros somos salvos, los que son salvos por misericordia. Y los que no van a ser salvos van a ser tratados justamente, o sea, van a recibir el pago que realmente merecen sus hechos. No hay justicia por ningún lado. Ahora dice la Escritura en versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué es lo que hace Dios en estos casos? Dios lo que hace simplemente hay personas, todas las personas normalmente tenemos el corazón duro. ¿Ve? Dios lo que hace es ablandar ciertos corazones y trabajar en ellos para que estos corazones puedan venir y creer en Él y puedan aceptarles. Esa es la obra de la gracia de Dios. La fe es un don de Dios. Y si tú no tienes fe, no puedes decidir por Dios. Si no eres un creyente, no vas a decidir por Dios. Así que antes de que tú tomes la decisión de servir a Dios, antes que tomes la decisión de arrepentirte, algo tiene que pasar en tu vida. Tiene que haber un cambio de corazón, un cambio de mente, un cambio de actitud. Tiene que haber una convicción de pecado. Y eso lo hace simplemente la obra del Espíritu Santo en tu corazón, que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice, y te convence de pecado porque tú no crees, no eres creyente. Entonces tiene que convencerte de que tú entiendas que sí eres pecador y que necesitas a Dios. Cuando eso se haya hecho a través del Espíritu Santo, entonces el camino estará listo para que tú profeses fe y decidas entonces a buscar a Dios. Por esta razón es que podemos continuar diciendo acá, de manera que quien quiere tiene misericordia y quien quiere endurecer, endurece. Dios no le va a endurecer el corazón
a una persona que lo tenga blando, porque entonces si una persona es buena y Dios la va a hacer mala y decreta sobre ella que es mala, que sea mala, ahí sí pudiera haber una injusticia, porque si la persona es buena y Dios quiere hacerla mala, o si la persona quiere creer en Dios, pero Dios dice, no, tú no vas a creer en Dios, yo a ti te tengo para otra cosa, y la destina a otra cosa mala, pues entonces ahí pudiera haber injusticia. Pero el problema el tema es que no hay nadie bueno, sino que todos son pecadores y todos se han desviado y a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno ni a uno, y todos merecemos morir. No es el caso de que Dios endurece el corazón de alguien en el sentido activo que Dios lo hace. No, Dios lo que simplemente no se lo ablanda. Dios lo deja como está y es como si Dios se lo hubiese endurecido, pero el corazón, el hombre ya de por hecho lo tiene malo. Dios lo que hizo con Jacob fue que le ablandó su corazón, trabajó en él y cambió su mentalidad para que le sirviera. Ahora dice, versículo número 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. No solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Osea dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué está diciendo el apóstol San Pablo aquí? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con gran paciencia los vasos de ira creados de antemano para destrucción. Ahí dice que de la misma masa Dios creó vasos para honra y vasos para deshonra. De la misma masa, no es que había una masa buena y Dios la hizo mala, o una masa regular y Dios no, era la misma masa. El alfarero es quien tiene el control y la decisión sobre qué él va a hacer o qué obra o qué objeto él va a hacer de la masa. Él es el que lo forma, el que le da el matiz, el color, las propiedades. Él es el que le da el valor a la masa y no la masa. La masa no tiene ningún tipo de autoridad contra el alfarero para decirle, no, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste de aquella manera? No. Es el alfarero es el que tiene en su poder el destino de esa masa. Y Dios lo único que ha hecho es de esa masa mala hacer vasos honrosos para usos honrosos. Esos son los que son salvos, los que son para la gloria de su gracia y de su misericordia. Y aquellos a quien Dios los dejó tal y como están, con esa naturaleza de pecado y maldad, Dios no es injusto al dejarlo de esa manera, porque eso es lo que ellos se merecen. Ellos se merecen eso. Si Dios no quiere tener misericordia de ellos, eso es una prerrogativa, un derecho exclusivo de Dios, de Él, porque a Él le plació hacerlo de esa manera. Ahora, estas personas van a glorificar de Dios la justicia de Dios. ¿Y por qué pueden ser tratados de esa manera? Porque hay alguien, porque sus pecados no han sido perdonados, porque ellos continúan en una deuda con Dios. Y al continuar en una deuda con Dios, Dios tiene el derecho de tratarlos con justicia, sin cometer injusticia. ¿Y por qué sí puede perdonar a este y a aquel y al otro y al otro y al otro? Porque hay alguien que vino y pagó el rescate de ellos. Y ahora Dios entonces
le da la misericordia y la gracia a estos por los que Cristo vino a morir y pagar sus pecados. Entonces, ¿hay injusticia? No. Por un lado hay misericordia y por el otro hay justicia bien merecida de parte de Dios. Ahora, Dios ha escogido a Jacob y a su descendencia para ser su pueblo Israel. Mira entonces ahora aquí lo que dice la Escritura en el capítulo número 27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia o remanente, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, nosotros tenemos que entender que aunque sean muchos los hijos de Israel, innumerables, solo hay un remanente que va a ser salvo por gracia, por misericordia de Dios. Y ese remanente es aquel que al principio del estudio Pablo dijo, no que la palabra de Dios haya fallado, no va a fallar, porque siempre van a haber gente, la gente que Dios escogió para ser salvo, para que fueran al final, dieran esa gloria de la honra de Dios y de la misericordia de Dios. Esos van a permanecer fieles, esos no se van a quebrantar. Y también, como dice aquí en este otro último versículo, y como antes dijo Isaías, si el Señor del ejército no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Dios mismo se encargó de dejarnos descendencia. Siempre en Israel hubo un remanente a quien Dios preservó por gracia para cumplir en ello la promesa que le hizo a sus padres, a los descendientes, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, nosotros somos hoy día el Israel espiritual de Dios. Esos que somos protegidos por Dios hasta el tiempo del fin. Estos que van a ser glorificados al final del tiempo, somos aquellos israelitas según la promesa. Aquellos israelitas que por gracia recibiremos el don de la vida eterna. Así que no hay justicia en Dios de ninguna manera, porque Dios hace como Él quiere y a quien quiere y como quiere. Y nosotros no somos quienes para altercar con Dios, sino debemos poner nuestro dedo sobre nuestra boca y decir, tú eres justo y nosotros somos, tú eres justo y nosotros somos injustos. Y tú nos has dado amor y gracia y nosotros te agradecemos por ello. Así que Dios nos continúe bendiciendo y que Él reciba toda la gloria y toda la honra.